Vamos a ver hoy, a seguir viendo el punto número 3, ¿para qué es el Evangelio? Vamos a ver los últimos tres puntos de para qué es el Evangelio. Para recibir la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar. Primera los Corintios 9:18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El creyente debe hacerse la pregunta, ¿cuál es su recompensa al momento de hablar de Cristo a otros? ¿Cuál es su recompensa? Pablo dice entonces que mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada. Es decir, que lo hacía de manera gratuita. El propósito de Pablo al tomar esa decisión era no hacer valer su derecho a vivir del Evangelio, es decir, no abusar de su derecho. Allí la palabra abusar es usar en demasía, es decir, usar mal. El creyente que ocupa la mayor parte de su tiempo anunciando las buenas nuevas debe tener presente lo que dice en 1 Corintios 9:14, ese versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian, el Evangelio, que vivan del Evangelio. Este versículo lo estuvimos mirando el domingo pasado. El orden, eso es el orden establecido por Dios para los que hacen ese ministerio o trabajo. Recuerden que es orden establecido por Dios, es orden, no un mandato. Y también tener el cuidado de no llegar al abuso de su derecho. Punto 14. ¿Para qué es el Evangelio? Para participar de los frutos que deja anunciar el Evangelio. Primero los Corintios 9:23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo en los versículos 19 al 22, antes de llegar a este versículo 23, dice que se ha hecho de todo para ganar al mayor número, o si es posible de alguna manera poder salvar a algunos. Recordemos que él se hizo, en el versículo 19, dice que se hizo siervo o esclavo de todos, siendo que no era esclavo de nadie. En el versículo 20 dice que con los judíos se puso bajo la ley de Moisés, aunque no estaba sujeto a la ley de Moisés. En el versículo 21 también dice que como los que no viven bajo la ley de Moisés, se hizo como esos que no viven bajo la ley de Moisés, es decir, los que viven sin ley, siendo que él estaba sujeto a la ley de Dios y por supuesto comprometido con la ley de Cristo. Y el versículo 22 también dice que se hizo con los débiles en la fe. Dice que con los débiles en la fe me he hecho como uno de ellos para ganar a algunos. Pablo, dentro de los límites de la palabra de Dios, no quería ofender a judíos, ni quería ofender a gentiles, o tampoco quería ofender a los que fueran débiles en su entendimiento. Es decir, que sin cambiar las escrituras, ni negociar la verdad de Dios, quería conducir a la salvación de cada individuo. La meta en la vida de Pablo era glorificar a Dios y traer gente a Cristo. Así como nosotros, habiendo nacido de nuevo, debemos hacerlo también, o por lo menos intentarlo. Como inciso B en este versículo, la causa por la cual Pablo hacía estas cosas era por el Evangelio o por amor al Evangelio.
El propósito de Pablo en la letra C era tener unión o asociación con las bendiciones del Evangelio. Esa es precisamente la palabra copartícipe o coparticipante. El creyente, al igual que Pablo, debe tener en cuenta que las molestias y sacrificios que trae el predicar el Evangelio al momento de atender a alguien, lo hace por amor al Evangelio, con el propósito de llegar a ser socio o estar en unión con las bendiciones o frutos que trae el hacer el trabajo o ministerio. Punto 15. ¿Para qué es el Evangelio? Para mostrar que las demás naciones gentiles pueden participar en Cristo Jesús. Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En el versículo anterior, el versículo 5, vemos que existe un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, pero que ahora, dice el versículo, que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas de Dios, y que tanto a los apóstoles como a los profetas les fue revelado por el Espíritu. Entonces, en el versículo 6, este es el plan secreto. Que los gentiles, es decir, usted, amigo que está en esta mañana escuchando, usted que no ha nacido de nuevo, que no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, son coherederos. Los no judíos son coherederos, es decir, participantes en común con los judíos que también creen en Cristo, es decir, beneficiarios de la misma herencia. Los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. B, que los gentiles son miembros del mismo cuerpo, es decir, Cristo. Dentro del plan secreto también está en la letra C que los gentiles son copartícipes de la promesa que Dios hizo en Cristo Jesús, es decir, participantes igualmente o que tienen parte de esa promesa. De que los gentiles o los no judíos reciben todo esto por medio o a través del Evangelio o las buenas nuevas. Para usted, amigo que nos escucha en esta mañana, es un privilegio que Dios le está ofreciendo al hacerlo partícipe de esta misma promesa que Él le prometió al pueblo de Israel, o sea, a los que creen en Cristo Jesús del pueblo de Israel. Solamente falta que usted le crea a Dios y acepte a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Tenemos aquí un resumen y sigo hablando para los amigos que nos escuchan en esta mañana. ¿Para qué es el Evangelio? Para recibir la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar. Vimos ya en 1 Corintios 9:18. La predicación que a usted se le hace acerca de Cristo es totalmente gratis. No le cuesta absolutamente nada. La persona que lo está atendiendo tiene la convicción de que es un privilegio servirle a usted. ¿Para qué es el Evangelio? Para participar de los frutos que deja anunciar el Evangelio. Y vimos en 1 Corintios 9:23, la meta en la vida de quien lo atiende a usted, amigo que nos escucha, es glorificar a Dios y llevarle a usted a Cristo. Así que siéntase privilegiado
pues allí también se manifiesta el amor de Dios hacia usted. El que Dios le haya colocado una persona allí para que lo atienda y para que le muestre que el camino hacia Dios es Cristo Jesús a través de su palabra, mostrándole eso en su palabra. ¿Para qué es el Evangelio? Para mostrar que las demás naciones gentiles pueden participar en Cristo Jesús. Como veíamos en Efesios 3:6, se le ha mostrado que usted puede participar de las promesas hechas por Dios en Cristo. Ahora, amigo, medite en la necesidad del Salvador en su vida, lo cual es Cristo Jesús, el Hijo de Dios.